Capítulo 15. El señor Woodhouse no tardó en reclamar su té, y cuando lo hubo bebido se mostró dispuesto a regresar a su casa, y lo único que consiguieron las 3 mujeres que estaban con él fue distraerle, haciéndole olvidar que era ya tarde, hasta que hicieron su aparición los demás hombres. El señor Weston era una persona habladora y jovial, y muy poco amiga de dejar ir a sus invitados a una hora demasiado temprana, pero por fin todos fueron pasando a la sala de estar. El señor Elton, que parecía de muy buen humor, fue uno de los primeros que dejó el comedor por el salón. La señora Weston y Emma estaban sentadas en el sofá, una al lado de la otra. Él inmediatamente se les acercó y casi sin pedirles permiso se sentó entre ambas. Emma, que estaba también de buen humor por la noticia de la inminente llegada del señor Frank Churchill, estaba dispuesto a olvidar lo enojosamente inoportuno que había sido el señor Elton y a mostrarse con él tan atenta como al principio. Y cuando Harriet se convirtió en el primer tema de conversación, se dispuso a escucharle con la más cordial de sus sonrisas. El señor Elton se mostró muy inquieto acerca del estado de su linda amiga. Su linda, adorable, simpática amiga. ¿Sabe usted algo nuevo? ¿Ha tenido alguna noticia de ella desde que estamos en Randalls? Estoy muy intranquilo. Tengo que confesar que esta enfermedad suya me alarma muchísimo. Y en este tono siguió hablando durante un buen rato, muy en su punto, sin esperar que le contestaran, realmente preocupado por aquel dolor de garganta tan maligno, y así llegó a captarse de nuevo todas las simpatías de Emma. Pero poco a poco la cosa degeneró en algo distinto. De pronto dio la impresión de que sí estaba tan preocupado por la malignidad de aquel dolor de garganta era más por Emma que por Harriet, que más que el que la enferma se recuperase de su mal, le inquietaba el que éste no fuera contagioso. Rogó encarecidamente a Emma que se abstuviera de visitar a su amiga, por lo menos por ahora, insistiendo en que le prometiese a él que no se expondría a aquel peligro hasta que él hubiese hablado con el señor Perry y conociera la opinión del médico. Y aunque Emma intentó tomárselo a broma y hacer que la cuestión volviera a sus cauces normales, no hubo modo de poner fin a su extremada solicitud por ella. Se sentía molesta. Era manifiesto, y él no hacía ningún esfuerzo por ocultarlo, que hacía como si estuviera enamorado de ella, en vez de estarlo de Harriet. Una muestra de inconstancia que, de ser verdad, resultaba la cosa más despreciable y abominable del mundo, y a Emma le costaba esfuerzos conservar la calma. El señor Elton se volvió hacia la señora Weston para implorar su ayuda. «Ayúdeme, se lo suplico. ¿Me ayudará usted a convencer a la señorita Woodhouse de que no vaya a la casa de la señora Goddard hasta que tengamos la seguridad de que la enfermedad de la señorita Smith no es contagiosa? No estaré tranquilo hasta que no me prometa que no va a ir allí. ¿No quiere usted usar de su influencia para conseguir arrancarle a la señorita Woodhouse esta promesa? Tanto como se preocupa por los demás», siguió diciendo, «y tampoco que se cuida de sí misma. Quería que esta noche me quedara en casa para cuidarme un resfriado y ahora no quiere prometerme que no se expondrá a contagiarse a una peligrosa inflamación de garganta. ¿Le parece razonable ese proceder, señora Weston? Juzgue usted misma. ¿No tengo cierto derecho a quejarme? Estoy seguro de que es usted demasiado comprensiva para no ayudarme en esta empresa». Emma vio la sorpresa de la señora Weston y comprendió que ésta debía de ser mayúscula ante aquellas frases, que por su sentido y por la manera en que se habían dicho hacían suponer que el señor Elton se atribuía más derecho que nadie a interesarse por ella, y en cuanto a ella misma estaba demasiado encolerizada y ofendida para poder decir algo sobre la cuestión. Lo único que hizo fue mirarle fijamente, una mirada que creyó bastaría para devolverle el buen juicio, y luego, levantándose del sofá, fue a sentarse en una silla al lado de su hermana, dedicando a ésta toda su atención. Pero Emma no tuvo ocasión de observar el efecto que producía en el señor Elton aquel desaire, ya que inmediatamente la atención de todos se concentró en otro asunto, ya que el señor John Knightley entró en la estancia, después de haber estado observando el tiempo que hacía, y les espetó la noticia de que todo estaba cubierto de nieve y de que aún seguía nevando copiosamente entre violentas ráfagas de viento, y concluyó con estas palabras dirigidas al señor Woodhouse. «Será un comienzo muy animado para la primera de sus visitas de este invierno, algo nuevo para su cochero y los caballos tener que abrirse paso en medio de una tormenta de nieve». La consternación había vuelto silencioso al pobre señor Woodhouse, pero todos los demás tenían algo que decir. Unos estaban asustados, otros no, pero todos tenían alguna pregunta que hacer o algún consuelo que ofrecer.
La señora Weston y Emma intentaron animarle por todos los medios, distrayendo su atención de las palabras de su yerno, que seguía implacable en son de triunfo. «Yo estaba admirado de su valentía», dijo, «al arriesgarse a salir con un tiempo así, porque por supuesto que ya veía usted que no iba a tardar mucho en nevar. Todo el mundo veía que estaba a punto de desatarse un temporal de nieve. Su valor ha sido admirable, y confío en que podremos volver a casa sanos y salvos, aunque nieve durante 1 o 2 horas más. No creo que los caminos se pongan intransitables. Y tenemos 2 coches. Si uno vuelca en el descampado del prado comunal, siempre podemos recurrir al otro. Confío en que antes de medianoche todos estaremos de regreso en Hartfield sanos y salvos». El señor Weston, también triunfalmente, pero por otros motivos, confesaba que ya hacía rato que se había dado cuenta de que estaba nevando, pero que si no había dicho nada había sido para no intranquilizar al señor Woodhouse, que así hubiera tenido una excusa para irse enseguida. En cuanto a lo de que hubiera caído o estuviera a punto de caer tanta nieve que impidiera su regreso, no era más que una broma. Lo que temía era que no encontraran dificultades para regresar. Lo que él deseaba era que los caminos fuesen impracticables para poder retenerlos a todos en Randalls, y con buena voluntad estaba seguro de que se encontraría acomodo para todo el mundo, y dijo a su esposa que suponía que estaba de acuerdo con él en que, con un poco de ingenio, podía alojarse a todo el mundo, lo cual ella lo cierto es que no sabía cómo iba a conseguirse, ya que sabía que en la casa no había más que 2 habitaciones sobrantes. «¿Qué vamos a hacer, querida Emma? ¿Qué vamos a hacer?», fue la primera exclamación del señor Woodhouse, y todo lo que pudo decir por un buen rato. Miró a su hija, como en demanda de auxilio, y cuando ésta le tranquilizó, recordándole lo buenos que eran los caballos, la pericia de James y la confianza que debía inspirarle tener a tantos amigos a su alrededor, le reanimaron un poco. El susto de su hija mayor fue semejante al suyo. El horror de quedar bloqueados en Randalls mientras sus hijos estaban en Hartfield dominó su imaginación, y pensando que los caminos serían solo transitables para gente muy decidida, pero en un estado que no admitía más demora, propuso rápidamente que su padre y Emma se quedaran en Randalls, mientras ella y su esposo se pusieran en marcha inmediatamente, desafiando todas las posibles acumulaciones de nieve y temporales que pudieran salirles al paso. «Me parece, querido, que lo mejor que podríamos hacer es que guiaras tú mismo el coche», dijo. «Estoy segura de que de ese modo conseguiremos llegar a casa si salimos ahora mismo, y si tropezamos con algún obstáculo insuperable, yo puedo bajar y seguir andando. No tengo ningún miedo. No me importaría ir andando la mitad del camino. Cuando llegáramos a casa me cambiaría los zapatos. Ya sabes que eso es una cosa que no me da frío». «¿De veras?», replicó su marido. «Entonces, mi querida Isabela, eso es lo más extraordinario del mundo, porque en general todo te da frío, ir andando hasta casa. Pues me parece que llevas buen calzado para volver andando, ni los caballos creo que puedan llegar». Isabela se volvió hacia la señora Weston con la esperanza que aprobara su plan. La señora Weston no podía por menos de aprobarlo. Isabela entonces se volvió hacia Emma, pero Emma no se resignaba del todo a abandonar la esperanza de que todos pudieran irse, y estaban aún discutiendo la cuestión cuando el señor Knightley, que había salido de la estancia inmediatamente después de que su hermano hubiera dado las primeras noticias acerca de la nieve, regresó y les dijo que había salido para examinar de cerca la situación y que podía asegurarles que no había la menor dificultad de que regresaran a sus casas cuando quisieran, entonces o al cabo de 1 hora. Había ido hasta más allá de la verja y habían andado un trecho del camino en dirección a Highbury. En los lugares de mayor espesor la nieve no pasaba de media pulgada de grosor. En muchos lugares apenas había nieve suficiente para blanquear la tierra. En aquellos momentos caían unos cuantos copos, pero las nubes estaban dispersando y todo parecía anunciar que la tormenta no tardaría en cesar. Había estado hablando con los cocheros y ambos estuvieron de acuerdo con él en que no había nada que temer. Estas noticias fueron un gran alivio para Isabela, como lo fueron también para Emma, principalmente a causa de su padre, quien inmediatamente se tranquilizó todo lo que se lo permitieron sus nervios, pero la alarma que se había producido no le permitía seguir sintiéndose a gusto mientras continuara en Randalls. Estaba convencido de que por el momento no había ningún peligro en regresar a su casa, pero nadie podía convencerle de que no había ningún peligro en seguir allí, y mientras unos y otros seguían discutiendo sus respectivas opiniones, el señor Knightley y Emma resolvieron el caso en unas pocas frases escuetas. «Su padre no estará tranquilo. ¿Por qué no se van ustedes? Yo estoy dispuesta si los otros me siguen».
¿Quiere que llame a los criados? Sí, por favor. Sonó la campanilla y se dieron órdenes para que se dispusieran los coches. Al cabo de unos minutos, Emma pensó con alivio que no tardarían en dejar en su casa al fastidioso acompañante que había tenido aquella noche. Tal vez allí recuperaría la sensatez y la serenidad, mientras que su cuñado volvería a su estado normal de calma y equilibrio una vez terminada aquella ardua visita. Llegaron los coches, y el señor Woodhouse, siempre la persona más solícitamente cuidada en tales ocasiones, fue acompañado hasta el suyo por el señor Knightley y el señor Weston, pero nada de lo que uno y otro le dijeron pudo evitar que volviera a asustarse un poco al ver la nieve que había caído y al darse cuenta de que la noche era mucho más oscura de lo que él había supuesto. Me temo que vamos a tener un mal viaje de regreso. No quisiera que la pobre Isabela se asustase, y la pobre Emma, que vendrá en el coche de atrás. No sé qué es lo mejor que podríamos hacer. Los dos coches tendrían que ir tan cerca el uno del otro como fuera posible. Hablaron con James y le ordenaron que fuera muy despacio y que esperara el otro coche. Isabela subió detrás de su padre, John Knightley, y olvidando que él no pertenecía a aquel grupo, subió con toda naturalidad detrás de su esposa. De modo que Emma se encontró escoltada y seguida hasta el segundo coche por el señor Elton, dándose cuenta de que la puerta iba a cerrarse tras ellos y de que iban a hacer el viaje solos, antes de que se despertaran las sospechas de aquella noche con el fastidioso incidente de poco antes. A Emma el viaje le hubiera resultado agradable. Ella le hubiera hablado de Harriet y los 3/4 de milla le hubieran parecido apenas 1/4, pero ahora hubiera preferido que la situación hubiese sido otra. Tenía la impresión de que su acompañante había abusado del excelente vino del señor Weston y tenía la seguridad de que no dejaría de decir necedades impertinentes. Para imponerle el máximo respeto posible con la frialdad de sus modales, se dispuso inmediatamente a hablarle con extremada calma y seriedad del tiempo y de la noche, pero apenas había empezado, apenas habían traspuesto la verja en pos del otro coche, cuando el señor Elton le quitó la palabra de la boca, le cogió la mano, solicitó su atención y empezó a declararle su apasionado amor. Aprovechando aquella oportunidad inmejorable, le manifestó sentimientos que debían de ser ya bien conocidos de ella, su esperanza, su temor, su adoración. Estaba dispuesto a morir si ella le rechazaba, pero confiaba en que lo profundo de su afecto, lo insuperado de su amor, lo ardiente de su pasión, tenían que encontrar cierta correspondencia en ella, y en resumen, le proponía que le aceptase formalmente tan pronto como fuera posible. Así estaban las cosas, sin ningún escrúpulo, sin ninguna excusa, sin que al parecer se sintiera responsable de la menor infidelidad. El señor Elton, el enamorado de Harriet, estaba declarándose a Emma. Esta intentó pararle los pies, pero fue en vano. Él estaba dispuesto a seguir adelante y a decirlo todo. A pesar de lo enojada que estaba, al pensar de la situación en que se veía, le hizo contenerse al responderle. Pensaba que por lo menos la mitad de aquella locura debía atribuirse a la embriaguez y que por lo tanto era de esperar que fuese algo pasajero. Así, en un tono entre grave y burlón que confiaba sería más adecuado para su turbio estado mental, replicó: «Me asombra usted, señor Elton. Es a mí a quien se dirige usted. Se está confundiendo, me está tomando por mi amiga. Si tiene algún recado para la señorita Smith, se lo transmitiré muy gustosa, pero por favor, recuerde que yo no soy ella». «¿La señorita Smith? ¿Un recado para la señorita Smith? ¿Qué quiere usted decir?». Y repetía las palabras de ella con tal convicción, dando muestras de tal estupor, que Emma no pudo por menos que replicar con viveza: «Señor Elton, su proceder es totalmente inexplicable, y solo puedo justificarlo de un modo. No está usted en su sano juicio, de lo contrario no me hablaría de esta manera, ni aludiría a Harriet como acaba de hacerlo. Domínese y no diga nada más, y yo intentaré olvidar sus palabras». Pero el vino que había bebido el señor Elton le había dado ánimos, pero no le había enturbiado la cabeza. Sabía perfectamente lo que estaba diciendo, y después de protestar con vehemencia, considerando como altamente ofensivas las sospechas de Emma y de aludir, aunque muy de pasada, al respeto que le merecía la señorita Smith, aunque afirmando que no podía por menos de asombrarse de que se le mencionase en aquellos momentos, volvió a insistir sobre su gran amor, apremiando a la joven para que le diese una respuesta favorable. Emma se iba dando cuenta de que las palabras de su interlocutor, más que a la embriaguez, eran debidas a la inconstancia y a la presunción. Y haciendo ya menos esfuerzos para ser cortés, replicó:
Ya me es imposible seguir dudando. Se ha manifestado usted tal cual es, señor Elton. No encuentro palabras para expresar mi asombro. Después de su proceder, del que yo he sido testigo durante este último mes respecto a la señorita Smith, pues de las atenciones que yo he visto día a día como usted le prodigaba, dirigirse a mí con estas palabras, le aseguro que me parece una falta de formalidad que nunca hubiera creído posible en usted. Créame que no puedo estar más lejos de congratularme de ser el objeto de su interés. ¡Santo cielo!, exclamó el señor Elton. Pero, ¿qué quiere usted decir con eso? La señorita Smith, en ningún momento de mi vida he pensado en la señorita Smith, jamás le he prestado la menor atención, a no ser como amiga de usted. Nunca he manifestado el menor interés por ella, excepto por el hecho de ser amiga de usted. Si ella ha creído otra cosa, han sido sus propias ilusiones las que la han engañado, y yo lo lamento mucho, muchísimo. Pero la verdad es que la señorita Smith, oh, señorita Woodhouse, ¿quién puede pensar en la señorita Smith cuando se tiene cerca a la señorita Woodhouse? No, le doy mi palabra de honor de que no se trata de una falta de formalidad. Yo solo he pensado en usted. Le aseguro que nunca he prestado la menor atención a nadie más. Desde hace ya muchas semanas, todo lo que yo hacía o decía no tenía otro objeto que manifestar mi adoración por usted. No puede usted ponerlo en duda, no, en un tono que pretendía ser insinuante, y estoy seguro de que usted se ha dado cuenta de ello y me ha comprendido. Sería imposible describir cuáles eran los sentimientos de Emma al escuchar todo esto, que le producía una enojosa sensación de disgusto y contrariedad. Quedó demasiado abrumada para poder darle una respuesta inmediata, y la breve pausa de silencio que siguió dio nuevos ánimos al exaltado señor Elton, quien intentó volver a cogerle la mano mientras exclamaba jubilosamente: «Encantadora señorita Woodhouse, permítame que interprete este significativo silencio con el que usted reconoce que hace ya mucho tiempo que me había comprendido». «No», exclamó Emma, «este silencio no reconoce semejante cosa. Solo no he podido estar más lejos de comprenderle a usted, sino que hasta este mismo momento había estado completamente equivocada respecto a sus intenciones, y por lo que a mí se refiere, lamento muchísimo que haya estado alimentando esas esperanzas, porque nada podía ser más contrario a mis deseos. El afecto que demostraba tener a mi amiga Harriet, el modo en que le hacía la corte, por lo menos así lo parecía, me causaban un gran placer y le deseaba de todo corazón el mayor éxito, pero si hubiera supuesto que lo que le atraía en Hartfield no era ella, inmediatamente hubiera pensado que se equivocaba usted al visitarnos con tanta frecuencia. ¿Tengo que creer que jamás ha sentido usted ningún interés particular por la señorita Smith? ¿Que nunca ha pensado seriamente en ella?» «Nunca», exclamó él sintiéndose ofendido a su vez. «Nunca, se lo aseguro, yo, pensar seriamente en la señorita Smith. La señorita Smith es una joven excelente y me alegraría mucho verla bien casada. Yo le deseo toda clase de venturas, y sin duda hay hombres que no tendrían nada que objetar a... Pero no creo que esté a mi altura. Me parece que puedo aspirar a algo mejor. No tengo por qué pensar que no voy a poder casarme con alguien de mi misma posición como para tener que dirigirme a la señorita Smith. No, mis visitas a Hartfield no tenían otro objetivo que usted, y como allí se me alentaba, ¿que se le alentaba? ¿Que yo le alentaba? Me temo que se haya usted equivocado por completo al suponer semejante cosa. Yo solo le consideraba como un admirador de mi amiga. Bajo cualquier otro punto de vista, no hubiera podido ser usted más que un conocido como cualquier otro. Lo lamento muy de veras, pero es mejor que se haya aclarado este error. De haber continuado como hasta ahora, la señorita Smith hubiera podido llegar a interpretar mal sus intenciones, probablemente sin advertir, como tampoco lo había advertido yo, la gran desigualdad a la que usted da tanta importancia. Pero, una vez aclarado el asunto, todo se reduce a una decepción por parte de usted, que confío, no durará mucho. Por el momento no tengo la menor intención de casarme». Él estaba demasiado enojado para contestar, y el tono de Emma había sido demasiado cortante para invitar a nuevas súplicas, y ambos, irritados y ofendidos, y profundamente molestos el uno con el otro, tuvieron que seguir juntos durante unos minutos más, ya que los temores del señor Woodhouse les obligaban a ir a un paso muy lento. De no haber estado tan encolerizados, la situación hubiese sido muy embarazosa, pero la intensidad de sus emociones no daba lugar a los pequeños zigzags de este estado de ánimo. El coche enfiló el callejón de la vicaria y se detuvo, y ellos inesperadamente se encontraron delante de la puerta de la casa del señor Elton, quien bajó sin pronunciar ni una palabra.
A Emma le pareció indispensable desearle buenas noches y él se limitó a corresponder a la cortesía fría y orgullosamente, y la joven, presa de una indescriptible turbación, siguió su camino hasta Hartfield. Allí fue acogida con grandes muestras de alegría por su padre, quien temblaba de miedo al pensar en los peligros que podía representar el que viniera sola desde el callejón de la Vicaria, y el doblar aquella esquina cuya sola idea le horrorizaba, y todo ello con el coche conducido por manos extrañas, por un cochero cualquiera, no por James, y pareció como si todos esperaran su regreso para que todo empezara a marchar perfectamente, ya que el señor Knightley, avergonzado de su mal humor de antes, ahora se deshacía en amabilidades y atenciones, mostrándose particularmente solícito con su suegro, hasta el punto de parecer, ya que no dispuesto a tomar con él un bol de avenate, por lo menos totalmente comprensivo respecto a las grandes virtudes de esta bebida. Y así fue como el día concluyó en paz y sosiego para toda la familia, excepto para Emma, que se hallaba tan turbada y nerviosa que tuvo que hacer un gran esfuerzo para mostrarse alegre y fingir que prestaba atención a lo que se decía, hasta que al llegar la hora en que, como de costumbre, todos se retiraron a descansar, pudo permitirse el alivio de reflexionar con calma.